¿Me escucha, profesora? ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Quién se conectó? La profesora, ¿me escucha bien? Soy Norori. Sí, le escucho. ¿Quién es? Norori. Hola, Norman. ¿Qué tal? Bien, profesora, lo que pasa es que voy viajando, por eso es que tal vez solo voy a poder escuchar el sonido. Ajá. ¿Ya? Profesora, ¿va a grabar esto para posterior Claro, subirlo al aula claro. virtual? Pero que, sí, yo lo voy a grabar para que después subirlo a la plataforma y ahí lo podés abrir nuevamente. Para Ok, que está bien. escuches la explicación. Está bien, profesora, está bien. Ah, ¿Quiénes más se han unido? ya se unió Yesenia. Ok. Buenas noches, profesora. Mucho gusto. Buenas noches, Yesenia. Dele, profesora, que la estoy escuchando. Buenas Sí, noches. bien. Entonces vamos a dar inicio. Buenas noches, profesora. Buenas noches, Yesenia. ¿Cómo estás? Muy bien, profesora. Mucho gusto en conocerla. Sí, igualmente, Yesenia, ¿cómo está? Vamos a dar inicio entonces al tema de hoy que vamos a dar en la videoconferencia. ¿Por qué lo vamos a dar aquí? Porque es un poco complicado para ustedes que están chiquitos, que están iniciando el derecho civil. Entonces vamos a ver el título preliminar de nuestro Código Civil, ¿verdad? Yo les bajé en la plataforma el Código Civil actual, que es el que entró en vigencia en marzo de este año, ¿ves? Porque fue reformado. Entonces, vamos a hablar qué efectos tiene la ley. Por ejemplo, los conflictos que resultan de la aplicación de las leyes, ¿verdad? Dictadas en diferentes épocas. Se deciden con arreglo a las disposiciones siguientes, dice nuestro código. 1. Entonces, la nueva ley que cambia las condiciones para la adquisición de un estado civil prevalece sobre la anterior desde la fecha en que comience a regir. Es decir, puede ser que usted haya realizado un acto, ¿verdad? Pero si estamos hablando de estado civil, entonces, ¿qué es lo que va a prevalecer? La nueva ley, porque si usted hizo ese acto jurídico bajo el imperio de una ley y después dictan una nueva ley, ¿cuál es la que va a prevalecer? Entonces, cuando se trata del estado civil, va a prevalecer la nueva, ¿verdad? Ahí lo dice. Después dice, el estado civil La nueva ley. conforme la vigencia, conforme la ley vigente a la fecha de su constitución subsiste, aunque ésta pierda después su fuerza, ¿verdad? Pero los derechos y obligaciones anexos a él se subrogarán a la ley posterior. Estamos hablando de que aunque usted adquirió el derecho con una ley anterior, no lo va a perder con la nueva, ¿verdad? Van a subsistir. ¿Están entendiendo? Que los Correcto. derechos que se adquieren con Sí. una ley y vienen y aprueban otra ley no se van a perder, ¿verdad? Después dice, en consecuencia, las reglas sobre las relaciones entre cónyuges, por ejemplo, hay una relación entre los cónyuges, ¿verdad? Los padres, los hijos, entre guardadores, pupilos, establecidos por una nueva ley, serán obligatorios desde que hoy empiece a regir, ¿verdad? Sin perjuicio del pleno efecto de los actos válidamente ejecutados bajo el imperio de una ley anterior. Entonces estamos hablando, ¿verdad? Si los actos se realizaron conforme la ley anterior, pero también la ley nueva no viene completamente a anular, sino que va a seguir también rigiendo, ¿verdad? Ese acto que usted realizó. Por ejemplo, cuando se trate entre relaciones padre e hijo, entre guardadores y pupilos. ¿Quiénes son los pupilos? Los pupilos son los menores de edad, ¿verdad? Son los menores de edad. Entonces, el guardador es el que representa a ese pupilo, a ese menor de edad. Entonces, la ley viene a regular todas estas relaciones, ¿verdad? Dice, entonces,
serán obligatorias desde que ella empiece a regir, ¿verdad? La ley van a empezar a regir también sobre esas relaciones. También cuando hablemos de derechos de administración, por ejemplo, los padres están administrando los bienes de los hijos, ¿verdad? Entonces, fueron adquiridos estos bienes de estos hijos bajo el imperio de una ley anterior. Entonces, se sujetarán en cuanto a su ejercicio y duración a las reglas dictadas por una ley posterior. Estamos hablando de que ese derecho a administrar los bienes de un hijo no se van a perder, sino que la nueva ley viene a regir, ¿verdad? Viene a regir todo lo referente al ejercicio y a la duración, ¿verdad?, de esa administración. ¿Cómo va a realizar la administración? Por el contrario, viene como a fortalecer, ¿verdad?, el acto que usted está realizando en este momento, el acto de administrar, ¿verdad? Entonces, eso lo tenemos nosotros en el título preliminar. ¿Y cómo está enunciado esta situación? Efectos de la ley, ¿verdad? Efectos de la ley. Entonces vemos que aunque ese acto que usted realizó bajo el imperio de una ley anterior, pues va a también surtir efecto una ley posterior sobre de ello, ¿verdad? No es que lo viene a anular completamente, no. Por ejemplo, el menor que bajo el imperio de una ley hubiera adquirido el derecho a administrar sus bienes, lo estamos explicando ahorita, no lo va a perder bajo el imperio de otra, no, ¿verdad? Aunque la nueva ley exija condiciones para adquirirlo. La nueva ley puede tener nuevos requisitos, pero no vas a perder el derecho de que adquiriste bajo el imperio de otra ley anterior, aunque venga una nueva ley, pero la nueva ley viene a regir otras situaciones, ¿verdad? Bien. Los guardadores válidamente constituidos bajo una legislación anterior, es decir, un guardador fue nombrado bajo el imperio de una ley anterior. Entonces, va a seguir ejerciendo su cargo de conformidad con la legislación posterior, aunque hay que asumirlo. Pero en cuanto a sus funciones y a la incapacidad o excusa, estarán sujetos a la legislación posterior, ¿verdad? Estamos hablando de que él fue nombrado guardador, y puede ser de algún bien, de algún menor, ¿verdad? Entonces, él, con ese nombramiento, con una ley anterior, él va a seguir siempre siendo guardador, pero ya la nueva ley viene a regularle, ¿verdad?, la forma y cómo va él a regular sus funciones de guardador, ¿verdad? Y si él tiene alguna incapacidad para realizar o alguna excusa para no seguir realizando el cargo de guardado, pues entonces se va a regir también por la ley posterior, por la nueva ley. Él fue nombrado con una ley anterior, pero él va a seguir regulando sus funciones con la nueva ley, ¿verdad? Entonces, a eso se llama efectos de la ley, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les digo de que el título preliminar es una ensalada de todos los 6 civiles. Aquí no habla materia de guardadores, no habla de servidumbres, no habla de materia de sucesiones, de obligaciones, de contrato, de todo, ¿verdad? De la propiedad. Entonces, por eso es que yo he decidido explicar, ¿verdad?, un poco más en esta videoconferencia este título preliminar. Por ejemplo, todo derecho real adquirido bajo una ley de conformidad con ella, cuando hablamos de un derecho real adquirido es que estás hablando de que vos sos dueño. ¿Cuál es el principal derecho real en Nicaragua? La propiedad. Y si usted adquirió ese derecho real, ¿verdad?, ¿qué significa? Lo adquiriste bajo el imperio de una ley, ¿verdad? Pero entonces este va a subsistir bajo el imperio de otra. Pero en cuanto a su ejercicio y carga, estamos hablando de que puede, cómo va a ejercer ese derecho real en cuanto a carga, que es lo que te exige la ley, ¿verdad? Y en cuanto a lo que toca su extinción, prevalecerán las disposiciones de la nueva ley. Es decir, la nueva ley puede venir perfectamente bien a regular todas esas situaciones, ¿verdad? Pero usted no va a perder su derecho real adquirido, no, ¿verdad? Estamos hablando de que la antigua ley, ¿verdad?, va a prevalecer en cuanto a su derecho, pero la nueva ley viene a regir otras situaciones.
Por ejemplo, la posesión, si nosotros hablamos de la posesión de un bien inmueble, cuando usted es titular de un bien inmueble, usted tiene dos aspectos, que son el dominio, es decir, usted tiene el título de propiedad, y la posesión, que es el derecho de gozar de ese inmueble. Entonces dice aquí, la posesión constituida bajo el imperio de una ley anterior se conserva bajo el imperio de otra. Es decir, si usted adquirió el derecho de posesión bajo el imperio de una ley, no lo va a perder cuando vengan y promulguen otra ley, ¿verdad? Usted lo va a conservar. Ahora, luego tenemos, habla de los derechos deferidos bajo una condición que atendiendo a las condiciones de una ley posterior debe reputarse fallida si no se realiza dentro de cierto plazo, ¿verdad? También la nueva ley puede traer características como esa, ¿verdad? Que tenés que realizar algunas funciones dentro de un plazo determinado. Entonces, subsistirá el imperio de esta y por el tiempo que señalare la ley procedente, a menos que excediese del plazo señalado por la ley posterior, ¿verdad? Entonces, siempre vemos que la ley posterior que fue dictada va a tener efectos sobre el acto que usted realizó. Ahora, hablemos sobre las servidumbres naturales. ¿Cuáles son las servidumbres naturales? Por ejemplo, las servidumbres que puede hacer la naturaleza, una servidumbre de paso. Hay un camino. Ustedes han visto que Santo Domingo viaja por un camino y dicen la rosa del camino, ¿verdad? Entonces, ese cauce natural, ¿verdad?, se ha constituido en una servidumbre de paso. Por ahí pasa la gente. Y esa es una causa natural, entonces esa es una servidumbre natural. Pero también hay servidumbres voluntarias que son las realizadas por el hombre. El hombre puede hacer toda la servidumbre que él quiera dentro de su profesión. Entonces, esta servidumbre natural y voluntaria constituida bajo el imperio de una ley, ¿verdad?, se sujetarán en su ejercicio y conservación a las reglas de una nueva ley. Es decir, el derecho a la servidumbre se conserva bajo el imperio de la antigua ley, pero con la nueva ley va a estar sujeta al ejercicio y cómo se va a conservar esa servidumbre. ¿Aló? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Jóvenes? Sandra, No, profesora. Yesenia, ¿Qué tal, profesora? ¿Cómo está? ¿cómo está, mi amor? Me alegro de verla, de oírla. Entonces, Bien, gracias a Dios igual, maestra. la Sandrita. Qué alegría volverlos a tener. Por ahí está Norori, está Gracias. viajando para su casa, pero me está escuchando. Lo importante Sí. de esta explicación es que va a quedar como que curso en la plataforma para que lo puedan volver a escuchar, ¿verdad? Entonces, estoy tratando de explicar lo más rápido que puedo. Las solemnidades externas de los testamentos, aquí estamos hablando de Civil 5, por eso es que yo le decía a Norori, el título preliminar es una ensalada de los 6 civiles, ¿verdad? Entonces dice aquí, las solemnidades externas de los testamentos. Cuando nosotros hablamos de solemnidades, ¿de qué estamos hablando? De los requisitos que establece la ley. Entonces, las solemnidades, dice, externas de los testamentos se regulan por la ley concomitánea de su otorgamiento. Es decir, si usted quiere hacer su testamento, ¿cuál es la ley que va a regir para que usted realice su testamento? Pues la del momento, ¿verdad? Estamos hablando de que usted hizo su testamento ahorita en el 2020. Pero ¿qué pasa de aquí dentro de 10 años? Ya pudieron haber promulgado una nueva ley. Entonces, dice nuestro Código Civil. Entonces, dice, posiciones contenidas en subordinada a la ley vigente. Es decir, el testamento tiene sus disposiciones, que es la última, que contiene la última voluntad de la persona, ¿verdad?, del causante. Entonces, ¿qué pasa? De aquí a 10 años, ¿qué ley es la que va a regular estas disposiciones? Pues la ley de ese momento. Dentro de 10 años puede ser que ya haya otra ley, que hayan promulgado otra ley. Pero entonces, con esto les quiero decir de que los actos se regulan por la ley del momento. Pero después, si se produce una nueva ley, viene a regular y a reafirmar, ¿verdad?, qué sé yo, sus funciones,
su administración, sus cargas, qué sé yo, ¿verdad? Puede venir a regular otras cosas, pero no a derogar completamente el acto que usted hizo. ¿Estamos claros, Sandrita? ¿Yesenia? Sí, sí, te vamos a escuchar. Si tienen duda, me preguntan. Entonces, por ejemplo, en las sucesiones intestadas, estamos hablando de que usted murió y no hizo testamento, por eso se llama sucesión intestada. Por eso es que era importante para mí explicarlos así en una videoconferencia, aunque tengamos que hacer otra porque esto es bien largo. Entonces dice aquí, en las sucesiones intestadas, el derecho de representación de los llamados a ella se regirá por la ley que se hubiere verificado en su apertura, ¿verdad? Con la ley, ¿verdad? Entonces dice aquí, si usted está haciendo su testamento, perdón, no hizo el testamento, sucesión intestada significa que los herederos tienen que buscar el juez para que el juez los declare herederos, porque usted no hizo testamento. Entonces, ¿cuál es la ley que va a regir este acto de sucesión intestada? Pues la ley del momento, ¿verdad? Porque en ese momento usted está ante el juez y le fue a solicitar que lo declare heredero, que le declare esa institución de heredero, ¿verdad? Luego tenemos en la adjudicación y partición, por ejemplo, de una herencia o legado, se observarán las reglas que rijan al tiempo de su delación, ¿verdad? La delación es el ofrecimiento. Es decir, si yo te estoy diciendo, mire, vamos a adjudicar y a partir la herencia, ¿verdad? Entonces, en el momento de partir la herencia, no es el momento en que la persona falleció, ya tiene rato de que la persona falleció y de que usted fue a que la declararan heredero y ahora ustedes tienen problemas con los herederos y quieren partir la herencia. Entonces, si hay acuerdo entre las partes, ¿verdad? Entre los herederos, ustedes lo pueden hacer notariado ante un notario, ante un abogado que cartule. Pueden hacerlo, ¿verdad? Pero si no hay acuerdo entre los herederos, pues ni modo, tienen que ir ante el juez para que el juez entonces proceda a la partición. Y el problema es que el partidor lo pudo haber nombrado el causante, pero si no lo nombró en el testamento, entonces se pueden poner de acuerdo los herederos para nombrar el partidor, pero si no se ponen de acuerdo, entonces lo va a hacer el juez, ¿verdad? Lo va a hacer el juez de oficio, va a nombrar el partidor. Ahora, entonces dice, en todo acto o contrato se entenderá incorporada a las leyes vigentes al tiempo de su celebración. Si usted va a realizar un contrato de compra-venta, ¿qué ley es la que va a aplicarse a ese contrato de compra-venta? Sencillo, la ley del momento, la ley coetánea del momento. En ese momento, ¿qué ley es la que nos está rigiendo? Pues usted se va, la ley que rige los contratos es nuestro Código Civil, que es nuestro derecho sustantivo, porque todo lo que está contenido en un contrato es ley para las partes. ¿Por qué? Porque el primer requisito que cumple todo contrato es el consentimiento entre las partes. Las partes para poder realizar un contrato tienen que estar de acuerdo en las cláusulas que va a contener ese contrato, ¿verdad? Si no se ponen de acuerdo, ese contrato es nulo. Ese contrato es nulo. Pues dice, se exceptúan de esta disposición las leyes concernientes al modo de reclamar en los derechos de y las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado en ellos. Pues esta será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiera cometido. Después dice, los actos o contratos. Escuchen, jóvenes, escuchen. A ver, guarden silencio para que escuchen la explicación. Los actos o contratos válidamente celebrados, entonces, bajo el imperio de una ley podrán probarse bajo el imperio de otra, por medio de los que aquella establece para su justificación. Pero la forma en que debe de reunirse la prueba estará subordinada a la ley vigente. Porque yo realicé un acto bajo el imperio de una ley, pero ¿qué pasa al momento en que yo voy a pelear mis derechos? Pues puede ser que al momento de pelear mis derechos exista otra ley y yo me tengo que sujetar a los requisitos que establece esa ley, la nueva ley, ¿verdad?
Luego hablamos de la prescripción. Esta es otra figura maravillosa que contempla nuestro Código Civil. Cuando nosotros hablemos de la prescripción, ustedes la van a conocer. Dice, ¿qué es la prescripción? La prescripción es un medio de adquirir un derecho o de libertarse de una carga. Cuando nosotros hablamos de adquirir un derecho, estamos hablando de que usted puede a través de la prescripción utilizarla para llegar a ser el titular de una propiedad, ¿verdad? Y para libertarse de una carga, muy sencillo. Si usted le prestó al banco $5,000 y han transcurrido el tiempo, el banco quebró, el banco hizo junta liquidadora, vendieron la cartera de moroso y usted iba en la cartera de moroso y los nuevos propietarios de la cartera de moroso nunca le cobraron y pasaron 10 años, porque les cuento, las deudas mercantiles prescriben a los 10 años y las civiles a los 5. Entonces, ¿qué significa? Significa de que a los 10 años prescribió el que tiene la cartera de moroso y pretenda cobrarle nuevamente la deuda a usted, no puede. ¿Por qué? Porque la deuda prescribió. Por eso es que yo le digo la figura maravillosa de la prescripción, ¿verdad? ¿Están entendiendo, Yesenia? Si no entienden, pregunten, ¿oyeron? Entonces, esa figura a mí me encanta, ¿verdad? Porque usted puede defender sus derechos a través de ella, ¿verdad? Luego tenemos que para el contrato, la prescripción iniciada ya completada bajo el imperio de una ley no puede ser afectada en manera alguna por las disposiciones de una nueva ley. Porque estamos hablando, recuerden, que la prescripción dice, la prescripción es el medio de adquirir un derecho o de libertarse de una carga, pero es el lapso de tiempo donde inicia y donde termina la prescripción, ¿verdad? Entonces, sabemos que es un lapso de tiempo y aquí dice, por ejemplo, por el contrario, la prescripción iniciada y completada bajo el imperio de una ley no puede ser afectada. Si el lapso de tiempo donde prescribe su deuda había una ley, entonces la nueva ley no puede afectarle su prescripción, ¿verdad? Porque recuerden, para que el banco no pueda cobrarte, es necesario que el banco no te haya, para que el banco no pueda recuperar la plata que le prestó a usted, es necesario, y prescriba la deuda. Eso es lo principal, que prescriba la deuda. Lo necesario es que no te cobre durante esos 10 años. Ese es el secreto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora, estamos en el título preliminar. Lo que una ley posterior declara absolutamente imprescriptible, es decir, que no prescribe, porque ahora con esta reforma que le hicieron al Código Civil, hay otra figura muy bonita que se llama la acción reivindicatoria. Entonces dice de que esta acción reivindicatoria no va a prescribir, ¿verdad? Ahí lo dice en su artículo, 1434, que no va a prescribir. Entonces, nos dice el título preliminar ya desde aquí, ¿verdad? Lo que una ley posterior declara imprescriptible no podrá ganarse por tiempo bajo el imperio de ella, aunque el prescribiente hubiera principiado a poseerlo conforme a una ley anterior. ¿Ya? Estamos hablando de que comenzó tu periodo de prescripción bajo el imperio de otra ley, pero viene otra ley y dice que esto es imprescriptible, que no prescribe, ¿verdad? Es decir, que en cualquier momento usted puede reclamar su derecho porque no prescribe su derecho. Estamos hablando, ¿verdad?, de que esta ley que viene a aplicar esa imprescriptibilidad, pues nos viene a favorecer, ¿verdad? En cuanto a los conflictos que ocurren con la aplicación de las leyes de diferentes países, estamos hablando de las leyes en el espacio, de las leyes internacionales. Ya hablamos de los efectos que puede ocasionar, ¿verdad?, una ley y después el imperio de otra ley nueva, ¿verdad? ¿Qué ocurre con tu acto que vos realizaste? Con tu acto jurídico. El acto jurídico puede ser una venta, puede ser una venta, puede ser una venta, una donación, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a hablar sobre el conflicto que hay, ¿verdad?, con la aplicación de estas leyes en diferentes países.
Se observarán, dice, las reglas siguientes. Se observarán las reglas siguientes. La capacidad civil de los nicaragüenses se rige por la ley de su domicilio. Es decir, si usted muere aquí en Nicaragua, ¿verdad? Entonces, usted va a heredar ¿a dónde? ¿En dónde va usted a demandar que lo declaren, por ejemplo, heredero? Si su papá murió, si su mamá murió, pues entonces, en donde era el domicilio de los bienes, en donde están los bienes. Por ejemplo, la capacidad civil, una vez adquirida, no se altera por el cambio de domicilio, ¿verdad? Estamos hablando de capacidad civil, ¿ya? Porque también podemos hablar de capacidad jurídica, ¿verdad? Pero la capacidad civil, una vez adquirida, no se altera por el cambio de domicilio, ¿verdad? Los efectos jurídicos de la declaración de ausencia, estamos hablando, aquí ya estamos hablando de que usted se ausenta de su domicilio. El papá, la mamá se fue por 10 años a los Estados Unidos, ustedes no saben nada, se murió, ¿qué pasó? Entonces dice, los efectos jurídicos de la declaración de ausencia respecto de los bienes del ausente se determinan por la ley del lugar en que esos bienes se hayan situado. Estamos hablando, el ausente dejó sus bienes aquí en Nicaragua y se fue. Entonces, los herederos van ante el juez a solicitar una declaración de ausencia. ¿Por qué? Porque es necesario que esos bienes pasen a manos de los herederos para efecto de pagar impuestos, para efecto, qué sé yo, de venderlos, donarlos, sucederlos, ¿verdad? O cederlos. Luego dice, las demás relaciones jurídicas del ausente se regirán, seguirán sujetas a la ley del lugar donde se hizo la declaración de ausencia. Estamos hablando de que los herederos viven aquí en Managua, ellos fueron ante el juez civil de distrito a hacer la declaración de ausencia, entonces esto se va a regir por la ley del domicilio. Ellos viven en Managua. Igualmente, surtirá efectos en Nicaragua la declaración de ausencia verificada en las condiciones del inciso anterior. Ahora vamos a hablar de otro aspecto. El matrimonio se rige por la ley del lugar también, en donde se celebra y en caso de cambio de domicilio por la ley de este, ¿verdad? Si usted cambió de domicilio, entonces, por ejemplo, ¿usted dónde se va a casar? En Managua, en León. Entonces, dependiendo del lugar en donde usted se case, así va a regir el domicilio. Las relaciones entre padre, madre e hijo se regulan también por la ley del domicilio, ¿verdad? Si usted va a demandar al marido, el marido está en la costa atlántica y usted está viviendo aquí en Managua, pues usted perfectamente bien, ¿verdad? Como usted vive con el niño aquí en Managua, usted lo puede, y usted trabaja aquí en Managua y usted tiene la tutela del niño, usted puede demandar al marido que vive en la costa atlántica, ¿verdad? Y por exhorto que conteste la demanda y todos los actos, ¿verdad? Procesales. Entonces, estamos hablando de todo. Aquí estamos hablando hasta de demandas de alimentos, de proceso común de familia. Por eso es que les digo, el título preliminar es una ensalada de todos los civiles y del Código de Familia. Las guardas, dice, se rigen por la ley del domicilio del tutor. Es decir, si usted es guardador de un menor de edad o es tutor de un menor de edad, ¿cuál es el domicilio de ese menor? Pues el domicilio del guardador, ¿verdad? Porque usted lo representa, ¿verdad? En todos sus bienes, en todas sus cuestiones legales al menor. El cargo de tutor discernido en otro país será reconocido en Nicaragua. Cuando nosotros decimos discernimiento de la guarda, ¿de qué estamos hablando? Del nombramiento que hace el juez en el juzgado de el guardador. Ese nombramiento, ¿sí? Ese nombramiento que hace el juez del guardador se le llama discernimiento de la guarda. Y ese es declarado o nombrado en una sentencia. El nombramiento de guardador o discernimiento de la guarda va emitido en una sentencia por el juez y ese se tiene que inscribir en el registro civil de las personas. Bien. Profesora, disculpe.
amor? quiero hacer una consulta. ¿Todavía existe esta figura, es la palabra custodia y tutela? Claro, claro. La Sí, ¿verdad? custodia y tutela es la patria potestad que tiene un padre sobre el hijo. Si el niño está viviendo con usted, entonces usted tiene la guardia y tutela del niño. O también, la patria potestad la pueden tener los dos. Pero ¿quién tiene la guardia y tutela en este momento? Usted. Porque usted es el que tiene en sus manos, en su casa viviendo el niño. ¿Ya? Entonces el papá le puede pelear la guardia y tutela, ¿verdad? Aunque los dos tengan derecho a la patria potestad del niño. ¿Por qué? Porque los dos son padres biológicos. ¿Ya? Bien. Entonces ahora vamos a seguir. Vamos a continuar. Esto es bien largo, muchachos, pero vamos a tratar de ir explicando, ¿verdad? En cuanto a las formas de los testamentos, se aplicará la ley del lugar, decíamos, ¿verdad? Hablábamos de la prescripción adquisitiva. Cuando nosotros hablábamos de la prescripción adquisitiva, es el medio de adquirir un derecho. Es decir, para que usted pueda ser titular o dueña de un inmueble, usted tiene que dejar pasar 10 años, que es la prescripción ordinaria, ¿verdad? Y llenar los requisitos del artículo 888, que dice que tenés que poseer de una manera pacífica, ininterrumpida públicamente, de buena fe y continuamente. Son 5 los requisitos, ¿verdad? Para que usted pueda oponer la prescripción adquisitiva dentro de un proceso ordinario de 10 años, de una posesión de 10 años. Pero si usted está poseyendo, que la gente dice, ay, yo ya soy dueña, si yo tengo 30 años, ajá, pero tenés que oponer la prescripción extraordinaria de 30 años. Pero yo le voy a decir una cosa, hay un requisito que no lo dice el código y que se dé en la práctica, en los juzgados. Usted puede oponer cualquiera de las dos prescripciones y va a operar siempre y cuando el dueño y los herederos ya no existan. No, ahí no. ¿Ah? ¿Verdad? Entonces, siempre y cuando los herederos ya no existan. Entonces, el juez sí te puede nombrar, ¿verdad? El titular de esa prescripción extraordinaria. Por ejemplo, en el 2000-2001, yo estaba en los juzgados de distrito de secretaria. Y recuerdo yo que uno de los capataces de las haciendas de Somoza opuso la prescripción extraordinaria de 30 años. Y el juez le concedió, el juez civil de distrito de esa época le concedió la prescripción extraordinaria porque en realidad los dueños habían muerto, no habían herederos, no había nada. Y ellos reunían los requisitos del artículo 888. ¿Verdad? Y entonces fue así como los declararon dueños de esa hacienda. Estamos hablando de que se llama prescripción adquisitiva, la figura esa maravillosa que les cuento que se llama prescripción. Luego vamos a ver un poco más también. Si el bien grabado fuera mueble y hubiera cambiado de situación, la prescripción se rige por la ley del lugar que se haya completado el tiempo para prescribir. Estamos hablando porque cuando hablamos de prescripción adquisitiva estamos hablando de inmuebles, pero también hay prescripción en los bienes muebles, ¿verdad? Y cuando estudiamos la prescripción vamos a ver la prescripción de los bienes muebles, de los bienes inmuebles, ¿verdad? Bien, y vamos a profundizar un poco más. Ahora, si el bien fuera, por ejemplo, un inmueble y hubiera cambiado de situación, la prescripción se rige por la ley del lugar en que se haya completado el tiempo que es necesario para prescribir, ¿verdad? Ahora, las donaciones hechas en países extranjeros en donde no exista libertad para donar, que hayan de cumplirse en Nicaragua respecto de bienes situados en la República, producirán en ella todo su efecto, ¿verdad? Estamos hablando de que sí va a surtir efecto. Ahora vamos a hablar un poco acerca de las leyes extranjeras. Dice, no serán aplicables cuando su aplicación se oponga al derecho público o criminal de la República, a la libertad de cultos, a la moral. Las leyes extranjeras no serán aplicables, ¿verdad? Que porque se oponen a las buenas costumbres, a la libertad de culto, a las leyes prohibitivas, y cuando su aplicación fuere incompatible con el espíritu de la legislación de este código. Porque recuerden de que nuestro Código Civil es nuestro derecho sustantivo. Es el que contiene todas las conductas que pueden encontrarse en el hombre. Cuando fuere de mero privilegio, cuando los preceptos de este código
en colisión con las leyes extranjeras también fueran más favorables a la validez de los actos. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de la interpretación de la ley, como los intervalos. Vamos a ver los intervalos, ¿verdad? Para que ustedes comprendan un poquito. Por ejemplo, el día es el intervalo entero que corre de medianoche a medianoche. ¿Cómo se cuenta el día? De las 12 de la noche a las 12 de la noche del día siguiente, ¿verdad? Y los plazos... Un día. del día, ¿ah? Eso es un día. Un día. Claro. Ese es un día. Sí. Y dice que los plazos de días no se contarán de momento a momento, ni por hora, sino desde la medianoche que termina hasta el día de su fecha. Ahora, los plazos de mes o meses, de año o años, constarán respectivamente de 30 y 365 días. Es decir, el plazo de un mes cuenta de 30 días y el plazo de un año de 365 días. Un plazo que principia, por ejemplo, el 15 de este mes termina al principio del 15 del otro mes, ¿verdad? Y el de un año que empieza, por ejemplo, el 12 de un mes termina el 12 del mismo mes, pero del año siguiente. Entonces ahí tenemos los 365 días. Ahora después dice, si el plazo de un mes o año principia el primero de dicho mes o año, se computare por los días correspondientes al mes o año, así el plazo de un mes empiece el 1 de enero, termina el 31. Lo único es cuando el año es bisiesto. Recuerden que el mes de febrero a veces trae 28 o 29 días, ¿verdad? Entonces la gente que nace, por ejemplo, el 29 y tal vez febrero trae 28, ¿cuándo va a volver a cumplir año? Dentro de 4 años, profe. ¿Verdad? Entonces, ahora, después dice aquí, todos los plazos serán, dice, continuos y completos, debiendo siempre terminar en la medianoche del último día. Así los actos que deben ejecutarse dentro de ciertos plazos valen si se ejecutan antes de la medianoche, en que termine el último día. Bien, entonces ahora vamos a ver la derogación de la ley. Vamos a hablar un poquito. Sí, está bien abreviado ahora el título preliminar. Está más largo, ¿verdad? Dice la derogación de la ley y no hay nada. Solo dice que el idioma legal. Todo esto fue derogado, muchachos. Después empezamos a ver el tema, dice de las personas en general. Este tema yo ya lo tengo en las diapositivas ahorita que van para este sábado. Se llama el tema Teoría General de las Personas, ¿verdad? Y vemos que las personas se dividen en naturales y jurídicas, ¿verdad? Entonces, pero este va a ser tema para la siguiente videoconferencia, jóvenes, ¿verdad? Gracias a Dios nos dio tiempo de verlo todo, el título preliminar. Entonces, si tienen alguna pregunta, Sandra, Yesenia, no, Norman, ¿tienen alguna inquietud, alguna pregunta? Sandrita. Profesora, yo inicié tarde, pues, porque tuve un inconveniente allí. Sí. Pero está grabado, voy a volver a ver. Yo lo voy a subir a la plataforma y usted lo puede comenzar a escuchar desde el inicio, ¿oye? Para que le sirva de cualquier explicación. De todas maneras, siempre vamos a estar haciendo esta videoconferencia para que nos miremos la cara, para que podamos hacer preguntas y yo poderle aclarar, ¿verdad? Cualquier duda que tengan. Siempre estoy a la orden y a la disposición. Profe, también considero... Gracias. Dígame, Yesenia. También considero de que este nuevo código con todas sus derogaciones y todas sus reformas también vienen a ampliarnos un poquito más porque fueron corregidos algunos vocablos, o sea, no es lo mismo. Hace unos años atrás, eso lo explicaba en la tarea que ya subí, y también algunas instituciones que ya no existen. Claro. Entonces, todo este
preámbulo, todo este preámbulo o este texto preliminar nos viene a ayudar a nosotros también a comprender un poco mejor lo que es el Código Civil en este Exacto. Exactamente. Por eso yo les mandé a hacer un análisis. Sí. Sí, yo lo hice, ya lo mandé, pero o sea, ese es mi punto de vista, de que este nuevo código viene como un poquito mejor explicado para las personas que no tienen o no tenemos conocimiento, las personas naturales que no tenemos conocimiento jurídico, entonces nos explican un poquito mejor. También derogaron algunos artículos donde aparecían instituciones que ya por ende ya no existen. Entonces,